Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad vamos a hacer un videito de tips y trucos que debemos hacer en el juego para la gente que está comenzando y para los que ya van un poquito avanzados también, de cosas que tienes que hacer que no debes dejar pasar para que puedas avanzar y progresar en el juego y no perder recursos o cosas por hacer. Entonces lo primero que te voy a recomendar, que ya te lo hice en un videito por ahí, también les quiero comentar que varias de estas cosas han estado regadas por varios videos que he sacado, pero quise tener como un video solamente recopilando toda esta información para que esté en un solo sitio, ahora que ya he rodado un poquito más. Lo primero es que, bueno, cuando entran al juego, aquí en esta pantalla, bueno, primero aquí puedes cambiar el idioma, si es que te parece en inglés, ese tipo de cosas, así que por aquí lo puedes hacer. Y aquí en la parte de anuncios, que siempre cuando empieza el juego vas a caer en esta pantalla, tienes aquí la parte de códigos. Y aquí vas a conseguir todos los códigos que están activos. Que entonces aprovecha para que puedas usar todos estos códigos, que ya te voy a mostrar ahorita en lo que entra al juego donde lo puedes redimir. No lo puedes cambiar. Y hay un código adicional, hay un octavo código que les voy a dejar por ahí en la descripción del video para que lo tengan, ¿no? Que es un montón de números ahí, todo loco. Entonces nos vamos a meter en el juego rápidamente, menos mal que esta cosa es rápida. Nos vamos a venir aquí donde está el avatar y nos vamos a venir aquí a la parte de código. Entonces aquí es donde van a meter todos esos códigos para poder redimir. Otra cosa que pueden hacer es aquí en la parte de, creo que era aquí, no, creo que es aquí justamente en la parte de bonificación, en código de invitación. En el código de invitación, cada uno de nosotros tiene un código que podemos darle a otros jugadores que están comenzando. Esto es, por ejemplo, si ya tú pasaste nivel 30, o bueno, lo puedes hacer en cualquier momento, realmente le puedes dar este código a otras personas. Entonces, todas aquellas personas que comiencen a jugar, que sean menos de, que no hayan alcanzado todavía el nivel 30, pueden usar este código. Aquí les va a aparecer una parte como para conectarse. Este, y por ahí van a poder conectar metiendo ese código que les dé otra persona, se enlazan por decirlo así, y entonces van a tener como invitados. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo un invitado, aquí está. Y cada vez que, en la medida que el invitado va haciendo misiones, a mí me van dando cositas y el invitado también le van dando cositas. Entonces, para que lo tengan por ahí presente. ¿Ok? Después, vamos a ver, yo tengo aquí una chuletita que voy leyendo. Así que van a ver que estoy viendo para abajo todo el tiempo. Combate rápido. Ok, cuando estamos aquí en el modo aventura, aquí donde está este relojito, está la parte de combate rápido. En un principio van a poder hacer varias peleas de combate rápido. Esto básicamente lo que hace es como que te da ciertas horas de acumulación de el combate ahí fuera de línea que se va haciendo automáticamente. Y tú puedes hacer esto como, no recuerdo cuántas veces son, 3 o 4 veces. Después de eso, hay una parte donde ya empiezas a gastar diamantes o gemas para poder hacer esos combates. No recuerdo si son 5 veces más que se pueden hacer. Yo entiendo que esto puede ser un poquito costoso en términos de gemas o diamantes, pero es que es la manera más fácil y más rápida de aumentar el nivel de jugador. Y este juego todo se desbloquea por nivel de jugador y tiene un cap, o sea, llega un momento en que tú estás en la historia haciendo la aventura y te paras porque tienes que llegar a cierto nivel. Entonces, no puedes subir el nivel porque necesitas pelear en la aventura para subir el nivel, pero te pone un cap para que no puedas pelear en la aventura. Entonces tienes que esperar hasta el reset del día siguiente. Entonces por eso es súper importante que hagan estos intentos, aunque tengan que gastar diamantes. Yo particularmente los hago siempre y me gasto todos los intentos que tenga. De hecho, yo me compré un pase que no estoy seguro si ese pase está aquí en la parte de tienda de paquetes, exclusivo. Sí, aquí está. Yo me compré, por ejemplo, este pase de combate rápido, que ahorita no recuerdo cuánto vale, pero este te da ciertos privilegios que creo que los puedo ver aquí si mal no recuerdo. Aquí está. Este privilegio dura 30 días, tiene 2 combates más diarios rápidos, gratuitos, o sea, de los que no se paga nada, y 6 más de los que se compran con diamantes. O sea que yo al final tengo como 11 de estos y como 5 de estos gratuitos.
Y eso, claro, por supuesto, me hace que yo pueda subir muchísimo más rápido el nivel de jugador, ¿no? Así que ténganlo por ahí presente. Esto sí cuesta dinero de verdad, así que bueno, ya ustedes deciden si lo quieren hacer o no. Pero independientemente, si no tienen ese privilegio, igual, como ya les dije, van a tener, creo que son 3 intentos gratuitos y después como 5 donde se puede pagar. Háganlo por favor, porque eso los va a hacer subir el nivel bastante rápido. Después, hay otra parte aquí en la parte de tareas donde nosotros mandamos a hacer. Por cierto, tengo que reclamar todo este poco de cosas. Buenísimo. Donde nosotros mandamos a hacer tareas, pero digamos que las tareas que más premios te dan son las que son púrpura, como estas, o las que son doradas, como estas, y hay unas que son como rojitas, ¿no? Hay un cupón de privilegio que lo vamos a ver aquí también en la misma pantalla, está en la tienda de paquetes, aquí en la parte de exclusivo, que es este que está aquí, privilegio de recompensa. Este privilegio de recompensa es permanente, se compra una sola vez y dura para toda la vida. Creo que vale, se compra es con gemas, creo que vale menos de 1000 gemas de esta, así que 100% vale la pena comprarlo, todos tenemos que comprarlo, porque ¿qué hace este privilegio? Bueno, cuando nos venimos aquí a la parte de aventura, que buscamos aquí la parte de tareas, si vemos aquí en la parte de privilegio, esto lo que hace es que es permanente, ya lo vimos, y dice, actualiza una vez al día para asegurar una misión púrpura. O sea, cada vez que si actualizas una vez te va a asegurar que te va a salir una misión púrpura, y si actualizas 3 veces te va a asegurar que te va a salir una misión naranja. Esto tiene doble función. Uno es que las misiones púrpura y naranja y mítica, que son estas 3 que están acá, son las que más recompensas te dan. Y también, por ejemplo, hay misiones de pases de eventos. Vamos a ver si por aquí tenemos algunos de estos eventos, sobre todo en este. Misiones, por ejemplo, hay una misión diaria por aquí de estos eventos que dice, por ejemplo, acepta 3 misiones naranja 3 veces por día, y esto se hace diariamente. Entonces, claro, si no tienes ese pase, te va a costar un montón de que te salgan misiones naranjas. En cambio, ahí ya sabes, reseteas 3 veces y te aseguro que te va a salir una misión naranja. Así que ese pase tienen que comprarlo sí o sí. Entonces ahorita, de hecho, vamos a recibir todo esto. Y por ejemplo, yo ahorita tengo, bueno, no sé si gastarme esto porque después va a venir el evento y no voy a tener. Pero, bueno, aquí hay una púrpura, pero esta no me gusta tanto. Entonces le vamos a actualizar. Esta tampoco me gusta mucho. Vamos a volver a actualizar. Y la tercera, no debería salirnos una doradita porque no salió. Bueno, siempre me cae mal, me hace quedar mal esto. Bueno, yo también por el privilegio que tengo, automáticamente, miren, ve, aquí está. Tum, ahí salió. Entonces, bueno, así los vamos gastando. Recuerden siempre gastar estas cosas. Porque si ustedes, fíjense, 120, él lo hace de manera automática cuando tiene, miren, ve, aquí salió una mítica y así van. Ahora sí está funcionando como debería. Bueno, ya se me acabó la fiesta de... Entonces, bueno, compren ese pase que está buenísimo. Después, combate rápido, compra el pase, redime. Ok, otra cosa que hay que hacer todo el tiempo, señores. Para todo lo que hacemos en el juego necesitamos gastar el oro este. Entonces, todos los días métanse aquí. De hecho, varias veces al día lo pueden hacer. Fíjense que aquí se actualiza en 2 horas 18 minutos. Y siempre háganla gratis. ¿Ok? Yo normalmente me gasto esto. Sé que es bastante diamante, pero yo diría que tal vez las 3 que valen 20, 20 y 20, háganlas, ¿verdad? Yo lo hago todo porque siempre quiero tener la mayor cantidad de oro posible. Y esta cosa, cada ciertas horas, o sea, durante el día se va a actualizar varias veces. Esto también es bueno porque hay algunas misiones de eventos que ya les voy a mostrar aquí mismo en la base. En este evento sobre todo, hay unas misiones, sobre todo desde el primer día, que te dicen, por ejemplo, reclamar oro 10 veces al día, o 15 veces, 20, o sea, no al día, pues durante todo el evento. 10 veces, 15, 20, entonces bueno, mientras más veces lo hagamos en el día, más puntos de esto vamos a conseguir, que después nos sirven para el gacha, pero bueno, además de eso, el oro, como ya les dije, lo usamos para todo. Entonces, hagan eso por favor. Después, vamos a ver si leo aquí lo que...
Ok, el tema de las gemas. Que tal vez de repente hacemos un videito aparte solo para el tema de dónde usar las gemas, ¿ok? Eviten la tentación, tal vez háganlo empezando el primer día o el segundo día porque están buscando personajes y todas esas cosas, pero eviten la tentación de gastarse diamantes o gemas para hacer reclutamiento especial. Vale 2200 diamantes, creo, una multi, eso no tiene ningún sentido. Guarden eso para hacer, entre otras cosas, lo que ya les comenté. Reposición aquí del tema del oro, hacer el coso este aquí de la parte de combate rápido. Ahí es donde se tienen que gastar las gemas. Y más importante todavía, donde se tienen que gastar las gemas, es que en este tipo de eventos, que ya hay varios videos en el canal, sobre todo en este, donde hay un gacha, que podemos siempre elegir un personaje de estos de fuerza y de luz y oscuridad. Diariamente nos permite hacer 40 tiros en este gacha. Y cada 10 tiros vale 2700, eran 2700 diamantes. Sí, creo que son 2700 y algo de diamantes. O sea que si queremos hacer esto todos los días, la aventura 7 días, si estamos hablando de que 7 por 2, 14, 140 tickets y creo que el PT es 120. O sea que nosotros haciendo esto los 7 días, comprando los diamantes, si el banner empieza desde cero y tenemos mala suerte, vamos a poder sacar al menos un personaje garantizado del que elijamos acá. Entonces, ojo con eso. Que tenemos que tomar en cuenta. Entonces ahí es donde vamos a gastar la mayor cantidad de nuestros diamantes, ¿okay? Después, en algunas tiendas, que esa es otra de las cosas por las cuales a veces nos conviene. Vamos a ver aquí que me salió, fondo avance. Aquí tenemos un bonito por aquí. Listo, ya que estamos aquí haciendo en vivo y vamos agarrando cosillas. Esto es por cosas que hacen el resto de la gente que está en el server, ¿no? Entonces, hay algunas tiendas donde, porque esto sigue apareciendo aquí, paquete nivel. Bueno, ya que entramos aquí, te fíjate, aquí en esta parte donde dice tienda de paquete, que está en el Basecamp, hay una parte donde dice nivel de paquete. Esta es otra cosa que yo también recomiendo comprar porque tiene bastantes cosas que nos van a ser muy útiles. Por ejemplo, aquí hay 15 invocaciones, aquí hay para subir el nivel de los personajes, aquí para hacer las cuestiones del teatro, que esto en algún momento les va a salir. No me acuerdo si es cuando lleguen a nivel 70, por ahí es la cosa, les va a aparecer esto. Entonces, pero bueno, todos los paquetes de nivel traen cosas súper interesantes. Entonces, fíjense, 80, creo que cada 5 niveles les va a salir un paquete de esto. No es barato, pero es algo que vale mucho la pena. Así que este yo lo voy a comprar. Tal vez, si está muy escaso de diamante, denle prioridad a las otras cosas. Esto no desaparece, les va a quedar ahí. Entonces, bueno, cuando algún momento tengan diamantes de sobra, pueden proceder a comprar eso. Lo que les quería comentar es que en algunas tiendas vamos a conseguir la piedra de fracción. Esta es otra de esas cosas que podríamos gastar los diamantes, pero bueno, tómelo como no le den tanta prioridad. Esto es súper importante porque con estas piedras de invocación es, digamos, el único sitio donde podemos reclutar a los personajes de fuerza, de oscuridad y luz, que ya saben que son los super top del juego. Y eso es otra cosa, que otro de los tips. Cuando vayan a gastar estas cosas de aquí, estos tickets, que ahorita ven que tenemos 30, los estoy guardando. Bueno, al momento que ustedes vean este video ya hicimos el directo, pero los está guardando para el directo. Es elegir siempre el gacha aquí que sean de luz y oscuridad, porque no tiene ningún sentido gastar esos tickets que son súper costosos de conseguir en cosas verdes, azules y rojas que las conseguimos por todos lados en el gacha normal y todo eso, ¿no? Entonces hagámoslo en este gacha
Y de ahí lo vamos. Entonces, donde veamos una cosa de esta por 1000, en cualquier tienda donde veamos un ticket de esto por 1000 gemas o menos, porque en algunos casos se pueden conseguir hasta en 600, éntrenle si tienen suficiente gemas. Ojo, recuerden siempre, porque hay otras cosas que tienen prioridad al comprar las gemas, ¿verdad? Piscina de deseo, ya les hice un video de esto, pero por las dudas, le repito rapidito. En la piscina de deseos, que hay varios tokens que conseguimos haciendo misiones por ahí. Si quieren ver el detalle, vayan a ese video que está en el canal. Pero aquí la idea, uno es, truco número uno, en esta piscina estelar, hacer solo multis. ¿Por qué? Porque aquí hacemos 10 deseos y solo nos cuestan 8, nos regalan 2. Y después lo otro es usar esto de actualización gratis para dos cosas. Uno es para que siempre esté el ticket de este de personajes legendarios de 6 estrellas, de 5 estrellas, perdón, porque a veces te sale el de 4 estrellas. Entonces le empiezas a dar refresh gratis, no gastes diamante en eso, ¿verdad? Hazle refresh gratis hasta que te salga este y entonces ahí sí haces todos los tiros. Y la otra es, por ejemplo, aquí hay personajes como, ya te digo, creo que todavía no me aparecen, pero en algún momento me pueden aparecer personajes en particular. Entonces, bueno, si necesitamos de ese personaje, entonces hagamos refresh hasta que nos salga ese personaje, ¿ok? Lo mismo hacemos aquí en esta de la piscina lunar, dale refresh gratis hasta que te salga aquí este ticket de digamos, naranjita y no este morado horrible, por ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, ahí les queda ese tips también. Después, otra cosa súper importante, arena, chiquillos, métanse aquí en la isla estelar, vayan a la arena, ok, ahorita no me voy a meter ahí, vayan a la arena y en la parte de la arena, por semana, porque esto cambia semanal, por favor hagan sus 100 batallas en la arena. Sé que es fastidioso, pero cuando llegan a nivel, bueno, hay nivel 100 creo, o si llegan a VIP 5, recuerden que esto tiene un sistema de que vas haciendo recargas. Hay un sistema de VIP que te da ciertos privilegios, que puedes llegar a algunos niveles free to play, porque te van dando tickets de puntos para eso, pero la manera más rápida es comprando packs, ¿verdad? Entonces, si llegas a VIP 5, por ejemplo, tú te puedes saltar las batallas. Inclusive si marcas aquí saltar batalla, yo por ejemplo le doy aquí y ni siquiera me lleva la pantalla de la batalla ni nada, sino que de una vez. Entonces, claro, hacer 100 batallas así es súper fácil. Pero bueno, si no lo puedes tener, te lanza tus 100 batallas por semana. Recuerden, porque eso te va a dar, miren, un ticket de invocación de facción aquí. Y aquí creo que son 2 más o 1 más, no recuerdo. Pero bueno, es importante que hagas las 100 peleas toda la semana, porque de aquí vas a sacar estos tickets de facción. Y acuérdate que en el gacha de invocaciones de esos tickets es el único sitio donde podemos sacar personajes, digamos, normales de fuerza y de luz y oscuridad, ¿ok? Digo normales porque también se puede sacar de los eventos como el que les mostré antes, pero es más difícil, ¿no? Entonces esto es súper importante que lo hagan. Después, ¿qué más? ¿Qué más? Uy, está largo este video. Ok, fíjense, otra cosa que tenemos que hacer todo el tiempo es el tema este del árbol astral. Y el árbol astral tiene todas estas cosas. De aquí nos van a dar para subir a los personajes. Esto es para oro. Esto es para shards, para poder invocar más personajes. Y bueno, plumitas ahí para el tema de los guardianes, ¿no? Todos estos 4 recursos que nos dan aquí son súper importantes. Entonces, por favor, hagan la parte de cosecha. Hay unas que vamos a poder hacer free, sin gastar nada. Y después te va a dejar hacer unas 3 más o algo así, usando diamantes. Este es otro sitio donde es eficiente gastar los diamantes. Un poquito de diamantes que se gastan, pero es súper importante porque todos estos recursos al final te van a dar bastantes cosas. Esto tiene también un pase, como todas las cosas, donde si tú lo compras te va a permitir hacer cosecha rápida y un montón de cosas, pero eso ya es pagando plata de verdad. Y creo que básicamente eso era. O sea, creo que ya pasé por todas las cosas de los tips y trucos
de cosas que tienes que hacer, algunas cosas que puedes comprar, algunas son gratis, otras son gastando dinero de verdad, y donde más o menos puedes gastar tus diamantes para poder maximizar bien todo lo que vas a hacer dentro del juego. Así que bueno, chiquillos, básicamente eso era lo que les quería traer por este video. Espero que les sea de ayuda, que les haya gustado, y ya saben, denle like, suscríbanse, comenten y nos vemos en el siguiente video.